Hola a todos, bienvenidos al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer el libro de Ruth. Tiene 4 capítulos, así que en un solo vídeo vamos a comenzar y a terminarlo. También haremos el resumen de lo que vimos ayer, que fueron los capítulos finales del libro de Jueces. Pero antes vamos a orar para entregar nuestra obra en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para poder escudriñar tu palabra de forma espiritual. Anula, Señor, nuestra carne, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia y ayúdanos a interpretar tu palabra con el Espíritu Santo. Queremos conocer la verdad y solamente así podremos hacerlo. También te ruego, Señor, que nos fortalezcas para no abandonar tu lectura, para que cada día más personas quieran unirse a este reto bíblico, más personas quieran conocer tu palabra, no para mi gloria, Señor, sino para la tuya, para que conozcan más de ti, para que conozcan tu verdad y para que puedan ponerla por obra. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Preparados para la lectura de hoy. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que vimos el día de ayer en los 3 últimos capítulos del libro de Jueces. En el capítulo 19 vimos la muerte de una concubina. Una concubina es abusada y muere en Gabaa, lo que desata una guerra civil contra la tribu de Benjamín. En el capítulo 20 vemos que Israel lucha contra Benjamín por la maldad de Gabaa. Después de 2 derrotas de Israel, finalmente salen victoriosos y castigan a Benjamín. En el capítulo 21 vemos la restauración de Benjamín, donde todo Israel busca esposas para los benjaminitas que quedaron, ya que los israelitas habían prometido por medio de juramento no dar sus hijas a los benjaminitas, pero querían preservar la tribu de Benjamín. No querían que se pierda una de sus tribus hermanas. Y eso es lo que vimos el día de ayer en los 3 últimos capítulos de Jueces. Como les digo, hoy vamos a leer el libro de Ruth. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a la mano para saber qué es lo que debemos subrayar según lo que podamos aprender de este libro. Si no saben dónde conseguir su guía de estudio bíblico, pueden hacerlo en nuestro grupo de Telegram. El enlace está aquí debajo. Pues abran su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, sigan la lectura y vayan subrayando. Ruth 1. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: Regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido, y aunque dijera: Todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido, y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Ruth respondió: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es sólo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿No es esta Noemí? Pero ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así regresó Noemí y con ella su nuera, Ruth la Moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth 2. Ruth en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Un día Ruth la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. Fue pues y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelech. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: ¿De quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? Booz le respondió: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella le dijo: Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo: Ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Cuando se levantó para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados: Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido era como un efa de cebada. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado satisfecha y se lo dio. Su suegra le preguntó: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Ella contó a su suegra con quien había trabajado y añadió: El hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Dijo entonces Noemí a su nuera: Bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos, añadió. Ruth la Moabita siguió diciendo: Además de esto me pidió: Quédate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Respondió Noemí a su nuera Ruth: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo espigando, pues, junto con las criadas de Booz hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la del trigo, y mientras seguía viviendo con su suegra. Ruth 3. Ruth y Booz en la era. Un día le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era.
pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta. Ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer. Ruth respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y se acostó. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo: ¿Quién eres? Ella respondió: Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Dijo Booz: Jehová te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has sido en busca de algún joven, pobre o rico. Ahora pues no temas, hija mía. Haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Pero si no quieres redimirte, yo te redimiré. Jehová es testigo. Descansa pues hasta la mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Booz había dicho: que no se sepa que una mujer ha venido al campo. Después él le pidió: quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien. Mientras ella lo sujetaba, midió Booz 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella se fue a la ciudad. Cuando llegó a casa de su suegra, ésta le preguntó: ¿Qué hay, hija mía? Ruth le contó todo cuanto le había ocurrido con aquel hombre y añadió: me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo: para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth 4. Booz se casa con Ruth. Más tarde Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Fulano, le dijo Booz, ven acá y siéntate. Y éste fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela, y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El pariente respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como a la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.
el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Y hemos escuchado la palabra de Dios para el día de hoy. En el capítulo 1 de Ruth vemos que una familia que vivía en Judá tiene que salir de ahí porque estaban en decadencia tanto espiritual como había también idolatría e inmoralidad. Por lo tanto, no había suficiente comida, no había suficientes recursos. Esta familia salió de ahí y fueron a Moab. La madre era Noemí y el padre era Elimelech. Tenían 2 hijos, Mahlón y Kelión. Versículos del 1 al 2. Los 2 hijos se casan con mujeres moabitas. Orfa se casa con Kelión y Ruth se casa con Mahlón. A los 10 años murieron los varones de esa familia y prácticamente se quedaron solamente las 3 mujeres viudas. Versículo del 1 al 5. Noemí, la suegra de estas 2 mujeres, decide volverse a su tierra, que era Belén. Despide a sus 2 nueras y les dice que cada una se vuelvan para su casa, para la casa de sus padres. Y al principio las 2 se opusieron, dijeron que la seguirían, pero finalmente Orfa sí se fue, pero Ruth continuó y decidió quedarse con su suegra Noemí y se comprometió a hacer la compañía de su suegra con una bonita declaración que la pueden leer en los versículos 16 y 17. Además, decidió que Israel sería su pueblo y el Señor de Israel sería su Dios. Es decir, que Ruth se convirtió en ese momento. Versículos del 7 al 17. Noemí, al ver tan decidida a Ruth, no insistió y las 2 se fueron a Belén. Todo el pueblo se sintió conmovido por lo que le había pasado tanto a Noemí como a Ruth, y Noemí les pidió que a partir de ese momento la llamaran Mara, porque significaba amargura. Noemí y Ruth llegaron a Belén en el tiempo de la siega de la cebada. Versículos del 18 al 22. En el capítulo 2 de Ruth vemos que Ruth empieza a buscar el sustento tanto para ella como para su suegra y le dice a Noemí que le permita ir a los sembrados y a espigar en algún campo que se lo permita. Recordemos que el Señor ordenó que no se recogiera toda la cosecha para dejar algo para las viudas, para los pobres. Era esto un mandato. Esto lo vimos en Levítico 19 del versículo 9 al 10. Y vemos que Ruth quiere ir a espigar en el versículo 2. Estaba Ruth recogiendo sus espigas y el dueño era Booz. Era un pariente rico de Elimelech, el esposo de Noemí, y pregunta que quién es ella, quién es la muchacha. El mayordomo le dice que es la moabita que regresó junto con Noemí y que Ruth le había pedido que le dejara espigar. Booz no solo le permitió que espigara, sino que además le dijo que no se vaya a ningún otro lugar a espigar. Mandó que nadie la moleste y que además sea tratada como cualquiera de sus trabajadores, que comería y bebería igual que ellos, con todos los beneficios que tenían sus criados. Versículos del 3 al 9. Ruth le preguntó a Booz que por qué hacía eso por ella si ella era extranjera. Y en pocas palabras, Booz le respondió que por la misericordia del Señor, por lo que había hecho ella con Noemí, con su suegra, que el Señor le había recompensado por su obra y que las alas del Señor la iban a cubrir porque ella había dejado todo por refugiarse en el Señor. Versículos del 10 al 12. Booz deja la orden a los segadores de que dejen caer más espigas para que Ruth las pueda recoger. Versículo 15 al 16. Ruth regresa hacia su suegra, le cuenta todo lo que había pasado, le muestra todo lo que había conseguido, incluso le lleva la comida que sobró después de que ella comió ahí junto a los demás trabajadores de Booz. Esto lo vemos en los versículos 17 y 18. Ruth le contó a su suegra dónde había estado espigando y Noemí dio gracias a Dios por su benevolencia, ya que el dueño del campo era Booz, un pariente rico que era uno de los que podía redimirlas, según lo que dice la palabra de Dios en Levítico 25, 48 y 49.
Aquí vemos esta euforia y esta felicidad de Noemí en los versículos del 19 al 22. Ruth estuvo espigando en el campo de Booz hasta el final de la siega de la cebada. Versículo 23. En el capítulo 3 vemos que al terminar la siega, Noemí le dice a Ruth que sería bueno que buscara una estabilidad, un hogar para ella, y le dice que Booz es un pariente que las puede redimir. Versículo 1 al 2. Noemí instruye a Ruth cómo pedirle a Booz que cumpla su papel, su responsabilidad de redimidor. Le da algunas instrucciones que podrían parecer atrevidas, pero en ese entonces era la costumbre. Y Ruth obedeció todo lo que su suegra le dijo. Versículos del 3 al 6. Booz comió y bebió y se fue a dormir. Entonces Ruth hizo lo que su suegra le había indicado que haga, que era acostarse a los pies de Booz para mostrarle que quería ser redimida por él. Esto es lo que hacían tradicionalmente en esa época. Versículo 7. Cuando Booz despertó y vio a Ruth, ella le pidió que lo cubriera con su capa, aceptando que él sería su redimidor. Él aceptó porque ella no fue en busca de un hombre joven o de un hombre rico. Versículos del 8 al 11. Pero había un pariente más cercano que Booz que podía redimir a Ruth y a Noemí. Booz le dijo a Ruth que arreglaría ese asunto a la mañana siguiente y le envió con cebada para su suegra. Versículos del 12 al 15. Al llegar a casa, Ruth le contó todo a su suegra Noemí y ella le dijo que vamos a esperar cómo resuelve Booz este asunto hoy. Versículos del 16 al 18. En el capítulo 4 vemos que Booz se sentó a la puerta del pueblo a esperar a este pariente que era más cercano para redimir a Ruth y a Noemí. Tomó además 10 testigos. Booz le dijo a este pariente que Noemí había vuelto y que iba a vender parte de sus tierras. Le preguntó si él quería comprarlas para redimir a Noemí y que si este pariente más cercano no lo hacía, que Booz lo haría. El pariente más cercano aceptó. Versículos del 1 al 4. Inmediatamente Booz le dice que en cuanto compre las tierras, también debía tomar como mujer a Ruth. Y el pariente respondió que en ese caso no podría redimirlas porque no quería dañar su heredad tomando a Ruth como esposa. Por lo tanto, quedaba el derecho libre para Booz de redimir a Ruth y a Noemí. Versículos 5 a 6. En ese tiempo se utilizaba la ley del matrimonio levirato. Lo vimos en Deuteronomio 25 del 5 al 10 cómo se hacía el proceso. Aquí no fue exactamente igual, pero esa era la intención. Se hizo la ceremonia delante de los ancianos para confirmar la decisión de que el pariente más cercano no iba a redimirla y que dejaba libre ese derecho. Versículos del 7 al 12. Booz tomó a Ruth por mujer y tuvieron un hijo llamado Obed. Es el padre de Isaí, padre de David, que está en la línea genealógica de Jesucristo. Versículos del 13 al 22. Y así terminamos con la lectura del día de hoy. Hemos leído el libro de Ruth completo. Habrán varios libros en la Biblia que podamos leerlos en un solo día. Hoy es uno de esos y mañana vamos a continuar con más lectura bíblica y en este caso comenzaremos con el primer libro de Samuel o la primera parte del libro de Samuel. Vamos a dar gracias a Dios por la lectura de hoy. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hemos subido otro peldaño, Padre, en tu escalera. Gracias, amado Padre, porque nos permites hacerlo cada día. Te ruego, Señor, ayúdanos a sacar el aprendizaje que nos favorece en estos libros. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tus mandatos y tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Ayúdanos a convertirnos a ti al 100%, a dejar todo nuestro peso de lado, a dejar nuestro mundo de lado y volvernos directamente a Cristo. Te pido, amado Padre, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. Recuerden dejar su comentario, su like y suscribirse si aún no lo han hecho a este canal para no perderse ninguna novedad, ningún libro y ninguno de los otros vídeos que subimos, porque subimos una variedad de vídeos como las introducciones a los libros o las biografías de algunos personajes bíblicos. Todo esto y más lo subimos en este canal. Pues nada más, la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana.